Ya sí, oficialmente damos inicio a estas catequesis mariológicas. Nuevamente, gracias por estar acá. Hemos querido titularlo Conociendo a la Virgen María. Queremos hacer catequesis relativamente básicas, pero con cierto grado de profundidad. ¿Cómo así? Quisiéramos que fueran temas sobre la Virgen María que utilizamos con mucha frecuencia, sobre qué es virgen, sobre su maternidad, los dogmas, pero no solo eso, sino su intercesión, cómo ella es reina, cómo nos concede favores, y explicar esto con cierto grado de profundidad, yéndonos más bien al aspecto doctrinal, porque somos un ministerio de formación, pero también espiritual, porque la formación no es solamente la doctrina, sino también la espiritualidad. Entonces, vamos a empezar como se debe, con una oración. Esta oración es la más antigua a la Santísima Virgen María. Fue el papiro, lo pueden buscar en internet, es un papiro que se encuentra en griego y que la iglesia entonces rezaba o reza todavía en latín y que al español se conoce como Bajo tu amparo. Vamos, como el latín es una lengua reservada solo para el culto a Dios, que hasta los exorcistas han dicho que cuando hacen el exorcismo en latín, los demonios tiemblan con mayor fuerza, o sea, les afecta más fácilmente. Y también como el latín tiene todo un bagaje de la iglesia, entonces vamos a hacerlo en latín. Subtum presidium confugimus sancta Dei genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis liberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Bueno, pues, ¿cuál es el trato que recibe la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura? Normalmente el católico promedio recibe muchos ataques de sí mismo y de los demás con respecto de la Virgen María, porque nosotros ciertamente somos cristianos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él como Señor y como Dios, pero parecería extraño en ocasiones que nosotros acudamos a la Santísima Virgen María diciendo de ella que tiene poder, diciendo de ella que tiene misericordia, etcétera. Y a veces hasta uno mismo dice, pero no estaré yo dándole el lugar de Dios a la Santísima Virgen María. Qué providencial entonces que es mayo, qué providencial que es primer sábado de mes, y qué providencial que hoy es día de San Atanasio. San Atanasio, no solamente un gran defensor de nuestro Señor Jesucristo, sino también de la Santísima Virgen María. Entonces, la Sagrada Escritura está repleta de alusiones a la Santísima Virgen María. Si quieren profundizar más en eso, pues la semana próxima la Escuela de Formación San Ireneo de León, que es el órgano formativo del Ministerio al Amparo del Altísimo, iniciará su docencia también vía Zoom y empezaremos a trabajar la Sagrada Escritura. Y en ella vamos a ver durante toda la Biblia dónde aparece la figura de la Santísima Virgen María y cómo aparece. Como está repleta, me quedaré solamente en las partes más básicas que serían los santos evangelios y luego más adelante en las próximas catequesis pues haremos referencia al Antiguo Testamento y a las cartas y otros textos del Nuevo Testamento que no son los santos evangelios. Entonces, quiero empezar diciendo que los santos evangelios son claros. En nuestro país, República Dominicana, recibimos muchos ataques de cristianos no católicos, que incluso los padres de la iglesia dicen que no deberíamos llamarle cristianos porque el cristianismo es un todo. Pero bueno, como siguen a nuestro Señor Jesucristo, le llamamos cristianos. En el Ministerio al Amparo del Altísimo preferimos no llamarle protestantes porque los protestantes fueron específicamente una rama de los luteranos que protestaron. Y tampoco nos gusta llamarle evangélicos porque además sí de que nosotros también creemos en los evangelios y somos evangélicos, es más bien por respeto a otras denominaciones cristianas que han hecho una federación y se hacen llamar ellos evangélicos. Así que nos referiremos siempre como cristianos no católicos. Los cristianos no católicos
normalmente atacan a la Iglesia Católica o a los creyentes católicos diciendo que nosotros adoramos a la Virgen María y que en la Biblia en ningún lugar dice que nosotros deberíamos estar alabándola y reconociéndola. Sin embargo, en esta mañana vamos a hacer brevemente alusión a cómo la Sagrada Escritura sí dice que a María hay que reconocerle cierta grandeza y incluso ni siquiera lo dice, sino que lo hace. No voy a hablar de los conocidos evangelios, sino que vamos a ver, por ejemplo, Mateo, capítulo 2, estos versículos, que es cuando terminan de irse los santos reyes en el nacimiento del Señor y tienen que salir huyendo a Egipto, dice el texto. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Les encierro, ¿verdad?, esto de al niño y a su madre, porque muy curiosamente, aunque sabemos que José no tuvo nada que ver con la concepción del niño Jesús en el vientre de María, sí sabemos que los evangelios dicen que José era el esposo de María y que la manera en la que se trataba en esa época era que el cabeza de familia, o que luego se conocería como pater familias, el pater familias era incluso el que le daba no solo el oficio al hijo, sino el apellido. Fíjense que en la mayoría de nuestros países el primer apellido es el paterno, por esto, por toda la historia que trae consigo, y en el pueblo judío también. Sin embargo, cuando el ángel que no miente, le dice a San José: levántate, toma al niño y a su madre, no dice toma a tu hijo, ni tampoco dice toma a tu esposa, sino que lo que dice de María lo dice en función de Jesús. El niño y su madre, la madre de Jesús. Y no solamente lo dice una vez, que uno pudiera decir, bueno, esto es casualidad. No, lo dice 4 veces. El niño y su madre, específicamente en los versículos del 13 al 21, queriendo decir con esto que María ciertamente tiene cierto grado de importancia, pero en función del hijo. Y en este sentido, entonces, los padres de la iglesia nos dicen, por ejemplo, San Hilario de Poitiers dice: antes, para dar a entender que ella estaba desposada con un justo, la llamó su esposa. Pero ahora, después del nacimiento de Jesús, no le da otro título que el de madre. Y esto porque, así como el casamiento de José se presenta como garantía de la virginidad de María, así la maternidad divina ofrece la prueba más irrecusable de esta misma virginidad. Fíjense que no es un tema de interpretación actual, no es que nosotros estamos interpretando de una manera específica, sino que nosotros estamos con la tradición de la iglesia. San Hilario de Poitiers muere en el siglo IV. Quiere decir que ya para el siglo IV existía toda esta tradición. Cuando decimos tradición, aclaro por si acaso hay alguien que no entiende estos conceptos. Tradere en latín es enseñar, transmitir de manera oral. De ahí tradición, lo que se enseña de boca, que no queda por escrito y que todo el mundo aprende. Entonces, en la iglesia existe una sagrada tradición. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que existiera la Sagrada Escritura, la Biblia existe porque el Papa San Dámaso I le pidió a San Jerónimo que tradujera todos los textos que había en griego, en hebreo, los recogiera y los compilara en un solo libro. Antes de eso, la fe se transmitía de manera oral. No había necesidad de quedar por escrito. Y de hecho, hasta lo que quedó por escrito, nosotros vemos que en 2 de Tesalonicenses, por ejemplo, San Pablo dice que debe, y también en 2 de Timoteo, que se debe guardar lo que él ha dejado por escrito y también las palabras que él ha transmitido de viva voz. Y entonces, de viva voz, los padres de la iglesia nos enseñan que aunque a San José se le conoce como el esposo de la Virgen, aquí en este texto no se le llama el esposo de María,
sino que está en función de Jesús. Y dice el pseudo Crisóstomo, este es un escritor que se creía que era San Juan Crisóstomo, pero luego se determinó que no. No dice, toma a la madre y a su hijo. Miren el orden, que no es la madre y luego el hijo, sino al contrario, al hijo y a su madre. Porque el niño no nació por la madre, sino que la madre fue preparada para el niño. Importantísimo esto que se nos dice. La Santísima Virgen María no fue hecha ella en función de ella misma, no fue creada para ella ser ella misma, sino en función del Hijo, el Hijo que ella iba a tener. Sin embargo, la manera en la que nosotros conocemos esta realidad materna de María y la realidad filial del Hijo es siempre ella apuntando al Hijo. Si seguimos, entonces pasamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, que es la Anunciación. Y aquí nos vamos a detener un poquitito, porque en la Anunciación nosotros aprendemos muchas cosas que hay que tomar en cuenta. San Lucas fue médico, y médico de su época. Él era griego, fue pagano, y luego pasó al cristianismo, y fue compañero de viajes de San Pablo. Según nos cuenta la tradición, para él poder escribir el Evangelio que escribió y los Hechos, él fue a la casa de San Juan, donde estaba viviendo la Santísima Virgen María después de la muerte del Señor, y allá se entrevistó con la Santísima Virgen María, y por eso ustedes ven que el Evangelio según San Lucas tiene textos, o sea, palabras textuales en la boca de la Santísima Virgen María, la más conocida. ¿Cómo va a ser eso? Si no conozco varón, hágase en mí según tu palabra, proclama mi alma la grandeza del Señor, etc. Entonces, entendiendo que Lucas entrevistó a la Santísima Virgen María, entrevistar no en el sentido actual, sino que quiso mantener un diálogo para entender de dónde había procedido todo esto. Entonces, nosotros vemos que en la Anunciación dice el Evangelio según San Lucas. Al sexto mes de la concepción de San Juan Bautista, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Quiero detenerme, antes de seguir leyendo ahí, que San Lucas dice en 2 ocasiones virgen. ¿Por qué nosotros no debemos utilizar Biblias que no sean católicas y que sean sin conflictos con la fe católica? Porque hay muchas Biblias de traducción supuestamente católica que tienen muchas traducciones indebidas. La razón es porque cuando se traduce originalmente del hebreo sin tomar en cuenta la realidad en la que se hablaba, muchos dicen, era una joven, o muchos dicen, acercándose un poco más a virgen, era una doncella, queriendo decir que era una muchachita, una niña. Y realmente cuando vemos el concepto de doncella en el Antiguo Testamento, eran vírgenes. Cuando las doncellas se quedaban en el templo de Salomón para servir al Señor, no podían estar ni casadas ni habían podido tener relaciones sexuales, tenían que ser vírgenes, tenían que ser consagradas para Dios. Y si aquí se iba a hacer presente no solamente un servicio de Dios, sino sobre todo Dios mismo, entonces más que nadie ella tenía que haber sido virgen. A mí me llama la atención que Lucas lo diga 2 veces y no diga de otra manera si él conoció personalmente a la Virgen María. Él dice a una virgen desposada con un hombre. El virgen y desposada a nosotros pudiera parecernos contradictorios, pero los desposorios no es lo mismo que el matrimonio. Si ustedes buscan en internet verán que San José y la Virgen María no contrajeron matrimonio, sino que ellos realizaron sus desposorios. Fueron unas nupcias. Era una especie de matrimonio, no el matrimonio consumado que nosotros conocemos ahora. Y luego repite, el nombre de la Virgen era María. O sea, para que no quede duda, haciendo referencia de que la Virgen que acabo de mencionar, su nombre es María. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento,
nosotros veremos que también hay en el Nuevo Testamento hay un árbol de la vida, que es la crucifixión, la cruz salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que eso fue lo que vimos hace poco en la Semana Santa, específicamente desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. Entonces, en este árbol de la cruz cuelga el fruto de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque ese no es el tema de estas catequesis, por eso, si Adán comió del fruto prohibido, nosotros tenemos que comer del fruto. O sea que la Eucaristía, en cierto modo, para nosotros, no desde Dios, es obligatoria para salvarse. El que no la come no se salva. Pero volvamos a Mariología. Entonces, de este árbol de la vida cuelga el fruto de la vida, pues en el Antiguo Testamento nosotros vemos que hay un árbol de la muerte, donde cuelga el fruto de la perdición. A la Virgen María se le acerca un ángel, el ángel del cielo, pero a la Virgen Eva se le acerca un ángel del infierno. Y a ambas les explica cada uno lo que va a suceder si accede a lo que se está diciendo. La mujer obediente, en este caso la Santísima Virgen María, accede porque es un ángel verdadero. Pero en este caso la mujer desobediente no, aunque sí sabe que lo que está haciendo va en contra de Dios porque ella misma dijo, no, pero Dios nos dijo tal cosa, quiso participar de la mentira del demonio. Y entonces vemos que los que siguen a esta mujer son a la mujer de la gracia, la mujer obediente, son los hijos libres de Dios. Sin embargo, todos los que seguían a Eva, o sea, todos los hijos de ella, terminan siendo los hijos esclavos del pecado. Si se fijan, yo les dije a ustedes la Virgen Eva. Adán y Eva no habían tenido hijos hasta que pecaron. Si leemos capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, Adán y Eva estaban entre ellos, compartían entre ellos, pero no dice en ningún momento que Eva y Adán hayan tenido relaciones sexuales. Cuando entonces pecan, se le abren los ojos a entrambos y entonces a partir de ahí es que nosotros vemos que ya deja de ser virgen. Entonces, tiene que ser una virgen la que conciba la gracia, porque fue una virgen la que concibió el pecado. Dios se está encargando de que cada cosa que hicimos mal en el principio, cada cosa sea redimida. Pero Omar, dice la Sagrada Escritura, por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre viene la salvación. Obvio, eso es lo que dice el capítulo 3 del Génesis. Eva mordió del fruto, no pasó nada, pero cuando ella se lo dio a Adán mordió del fruto. Y dice el texto que ahí se le abrieron a ambos los ojos. Ese es el capítulo 3 del Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que si eso fue lo que pasó, entonces tiene que haber una Eva nueva que muerda del fruto de la gracia y se lo dé a comer al nuevo Adán para que él pueda entonces traer la gracia. Y yo sé que ustedes conocen que eso ocurrió en las bodas de Caná, donde el milagro de Caná nos muestra, de las bodas de Caná, nos muestra que no solamente ella es intercesora, sino que sobre todo el trabajo de ella es traer la gracia. Si por un hombre vino el pecado, por un hombre vino la gracia, yo me atrevería a agregarle, si por una mujer vino el pecado al hombre, entonces por una mujer vino la gracia al hombre. Y así entonces nos explica San Gregorio de Nisa o Niceno, que también es del siglo IV. Son de estos padres que defendieron la fe hasta más no poder. Padres de la iglesia se llaman. En contraposición de la voz dirigida a la primera mujer, ahora se dirige la palabra a la Virgen. En aquella, la primera mujer, se castiga con los dolores del parto la causa del pecado. En esta se destierra la tristeza por medio del gozo. Así el ángel anuncia con razón la alegría a la Virgen, diciendo, Dios te salve. Según otros comentaristas, el ángel atestigua que es digna de ser desposada cuando dice, llena de gracia.
Y si, volviendo hacia atrás en el texto que teníamos de Lucas, si nosotros nos fijamos, entrando el ángel a la presencia de la Santísima Virgen, le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. ¿Por qué ustedes creen que la Virgen María se turba ante un saludo y se le dice alégrate? No es por alegrarse, porque eso es lo que espera el pueblo judío, sino por la manera en la que se le dice y lo que implica. El alegrarse o Ave María, que nosotros lo realizamos cada vez que rezamos el Ave María. El ave es una palabra latina que se utiliza para saludar y viene de la forma imperativa de avere, que significa estar bien. ¿Qué pasa? Que ave se dice siempre con una rodilla en el piso y siempre se reservaba para reyes y emperadores, específicamente, más que reyes. O sea que el ángel la saluda a ella como si ella fuera emperatriz. Nosotros decimos de ella que ella es reina, reina de los cielos, reina de los ángeles. Los dominicanos que tienen a la protectora, a la Santísima Virgen María, bajo el título de la Alta Gracia, verán que la corona de la Virgen de la Alta Gracia no es abierta hacia arriba, sino que es cerrada. Esa corona es de emperadores, en este caso de emperatriz. ¿Qué es un emperador? El rey de reyes. Eso lo decimos del Señor. Pues decir de María que ella es emperatriz es la reina de las reinas. Lo único que no existen reinas, así en el sentido bíblico, sino reyes. Y ella se convierte en la madre del rey. Y nosotros decimos de ella muchos títulos con respecto de ser reina. Pues el ángel le dice, si nos vamos al original de Lucas, en griego, jaire, alégrate. En hebreo hubiera sonado el shalom lach, que es el saludo habitual, shalom, entre los judíos. Entonces, ¿por qué la Virgen María se turbaría si escuchara en hebreo esas palabras? No solamente por la postura y la actitud del ángel, sino porque esa palabra, si ustedes la buscan en los evangelios completitos, está solamente, y se los ponemos ahí, en Mateo 26, 49, en Mateo 27, 29, en Marcos 15, 18 y en Juan 19, 3. Esos 4 son la manera en la que se saluda al Señor Jesús. Salve, Maestro. Y aquí en el Evangelio de Lucas se le dice a ella. O sea que el título del Señor Jesús, un ángel del cielo se lo está diciendo a ella. Quiere esto decir entonces que los evangelios son sumamente claros en ese sentido. Voy a hacer esto y voy a leer una de las preguntas que ustedes tienen ahí, que hicieron a través del Zoom. El santo que celebramos hoy, San Atanasio de Alejandría, dice lo siguiente: oh Virgen, tu gloria supera todas las cosas creadas. ¿Qué hay que se pueda asemejar a tu nobleza, Madre del Verbo de Dios? ¿A quién te compararé, oh Virgen, de entre toda la creación? Y oigan lo que dicen. Excelsos son los ángeles de Dios y los arcángeles, pero ¿cuánto los superas tú, María? Los ángeles y los arcángeles sirven con temor a aquel que habita en tu seno y no se atreven a hablarle. Tú, sin embargo, hablas con él libremente. Decimos que los querubines son excelsos, pero tú eres mucho más excelsa que ellos. Los querubines sostienen el trono de Dios. Tú, sin embargo, sostienes a Dios mismo entre tus brazos. O sea, ella se hace el trono. Y tercero, los serafines están delante de Dios, pero tú estás más presente que ellos. Los serafines cubren su cara con alas, no pudiendo contemplar la gloria perfecta. Tú, en cambio, no solo contemplas su cara, sino que la acaricias y llenas de leche su boca santa. Miren qué belleza que realiza esto. Nos pregunta Katiuska por el chat de Zoom. Leí el otro día que si Dios nos hizo libres y tenemos libre albedrío y la salvación es individual, ¿por qué cargar con el pecado de Adán? Interesante, Katiuska. Esa pregunta muy probablemente es de influencia sectaria o de los protestantes.
porque Lutero fue el que planteó eso. No fue el primero en plantearlo, pero sí nos ha llegado hasta el día de hoy. Nosotros sí somos libres y nosotros sí tenemos libre albedrío, pero la salvación no es individual. De hecho, el Señor dice en muchas ocasiones, cada vez que hicieran una de estas cosas con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. O sea, yo no me salvo solo, yo me salvo en la iglesia. Ahora, la salvación es personal, pero no en el sentido de individualidad, sino en cuanto a que la persona tiene que asentir, decir, sí, yo deseo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tendremos nosotros que cargar con el pecado de Adán? Porque Adán no es un individuo, o sea, sí es un ser humano, sí es un individuo, pero en cuanto a su pecado, lo realizó la humanidad de Adán, o sea, lo realizamos nosotros. Cargamos con el pecado no porque la iglesia diga que lo cargamos, solamente hay que ver cualquier niño sin ningún tipo de influencia mala, cómo termina mintiendo, escondiendo, robando. No puede ser que si el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, nosotros terminemos haciendo cosas equivocadas. Eso es el pecado original. El pecado original es esta culpa que nos hace alejarnos de Dios. Se nos borra con el bautismo porque así lo ha querido nuestro Señor Jesucristo, pero quedamos inclinados a ese pecado. Entonces, libre albedrío es una cosa, libertad es otra cosa, y la salvación siempre es comunitaria, diríamos en un sentido, en un lenguaje un poquito más llano. O sea, nosotros todos estamos llamados a salvarnos juntos. Y por eso dice esta famosa frase de la iglesia, extra ecclesiam nulla salus. Entonces, vamos a ver si hay alguna preguntita. A través de Facebook, ya para que queremos hacer la siguiente breve. La oración dice, la vamos a varios entonces, de todos. Bueno, si tienen alguna otra pregunta en lo que voy encontrando esto, entonces pueden ir redactándola. Recuerden que lo vamos a hacer breve por las ocupaciones que tenemos todos, pero vamos a estar los 5 sábados de mayo, empezando hoy, ¿verdad? Solamente nos quedan 4. Ya quisiéramos nosotros profundizar un poquitico más. Entonces, revisando pues los comentarios que tenemos. No. Saludos a todos, solamente tienen saludos. Bueno, gracias. Gracias por la sintonía. Veo aquí en el chat de Zoom, entonces. Arturo Hungría nos dice, Adán era cabeza de la humanidad y es el primer creado. En cierto sentido es el primero en todo, pero por eso es imagen del nuevo Adán y a la vez está creado imagen del verdadero primer Adán, que es Jesucristo. Por ser el primero tenía a todos los que serían sus hijos a su tutela y mando. Por ser el único existente, todos los que vendrían después heredaron su pecado. Sí, así mismo es. La herencia de Adán no es genética, es una herencia de índole espiritual. Lo digo porque también llegaron una serie de herejías que decían que el pecado original entonces tenía que haber sido las relaciones sexuales, porque por ahí se transmitían. Y llegó a ver gente en la iglesia que consideraba que el grado sumo de la perfección humana consistía en no casarse. Eso es gnosticismo. Entonces, ya siguiendo con las... bueno, vamos entonces a concluir con la presentación. Entonces, que les tengo una frase de San Hilario de Poitiers. Aquí está. San Hilario de Poitiers o de Poitiers dice lo siguiente. Si Dios es misericordia, la Madre de Dios es la Madre de la Misericordia. Si la redención es la obra maestra de la misericordia, María es la obra maestra de la redención. Que el Señor les bendiga mucho. Y vamos a concluir con la misma oración con la que empezamos.
pero cantada. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Gracias por su sintonía. Ya saben, compartan todo lo que hemos publicado con sus hermanos de comunidad. Síganos en las redes para que se enteren cuando hagamos todas estas cosas. Al Amparo del Altísimo en Instagram, en YouTube tenemos canal, en Facebook y en Mixcloud. Ahí tienen todas las charlas y conferencias que hemos dado, no solamente un servidor, Omar Arbaje, sino nuestro hermano Arturo Hungría, Sara Vanessa Batista, Zaida Enríquez, etcétera, todo el ministerio. Igual, si están interesados en iniciar las clases de formación en Sagrada Escritura, sigan a Escuela San Ireneo, con Ireneo, en Instagram y en Facebook, que todavía tenemos abierto el registro para empezar el próximo jueves las clases. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima.